¿Cómo volvemos a un mundo donde la confianza se está convirtiendo en un valor significativo para cada uno de nosotros? ¿Cómo utilizas Hedera como capa de confianza para inteligencia artificial? Eric Piscini, director general de Hashgraph, una de las principales redes públicas para aplicaciones descentralizadas. ¿Cómo generas confianza? Ese ha sido uno de los mayores retos con blockchain y criptomonedas. Confiamos en una sola empresa para que nos entregue esa inteligencia artificial. En realidad no sabemos cómo operan esas empresas, y esas empresas podrían desaparecer mañana. Quiero asegurarme de que, haga lo que haga con esta inteligencia artificial, pueda seguir usándola en el futuro, incluso si la empresa que opera ese modelo ya no está en el negocio. Entonces, ¿cómo se hace esto? Necesitamos implementar una solución descentralizada para que mi interacción con la inteligencia artificial siga estando disponible para mí, sin importar lo que les pase a esas empresas. Esa es la oportunidad que blockchain, tecnología de libro mayor distribuido, y las criptomonedas pueden aprovechar juntos. Hola a todos. Mi equipo y yo hemos estado creando contenido e historias que informan, inspiran, empoderan y te brindan un valor real. Si aún no lo has hecho, por favor tómate un momento para asegurarte de que estás suscrito. Apoya nuestro trabajo y mantente informado de cada lanzamiento. Únete a este viaje de aprendizaje y descubrimiento. Dale clic al botón de suscribirte y mantente atento a nuestras últimas novedades. Hola, bienvenidos al podcast de YouTube de Dinis Guarda, presentado por citysabes.com, businesssabes.net y wisdomia.ai. Seguimos perfilando a los líderes globales, los líderes de pensamiento y las personas que están generando un cambio en un mundo cada vez más alterado e inspirado por las tecnologías, la inteligencia artificial y muchas otras cosas. En esta serie celebramos y destacamos especialmente a quienes hacen. Hoy estoy especialmente emocionado de darle la bienvenida a Eric Piscini, el director general de Hashgraph, una red pública líder para aplicaciones descentralizadas. Hashgraph crea un mundo descentralizado, seguro, confiable y sostenible, usando tecnologías blockchain o Web3. El algoritmo Hashgraph, creado por el Dr. Lyman Bird, impulsa el desarrollo de Hedera y proporciona herramientas que aceleran la llegada al mercado de los desarrolladores de aplicaciones descentralizadas. Hashgraph presentó una red privada con permisos basada en Hedera Hashsphere, brindando seguridad, cumplimiento e interoperabilidad para que las empresas usen la tecnología de libro mayor distribuido. Anteriormente, Eric ocupó cargos ejecutivos y de gestión en International Business Machines, Watson Health, redes de negocios emergentes, Deloitte y Citizens Reserve. Eric también asesora a varias empresas como Tinium Incorporated y Avenir Health. También es inversionista en empresas como Curve, adquirida por PayPal, y SUKU. Es miembro activo del Consejo de Tecnología de Forbes y aporta liderazgo en blockchain y tecnologías emergentes. Ha aparecido en publicaciones como el Wall Street Journal, Forbes y Bloomberg. Eric tiene una maestría en economía de la Universidad Cergy-Surger París y otra en informática y automatización de la Universidad Pierre y Marie Curie. Eric Piscini, eres una de las personalidades más importantes en el mundo de la blockchain, especialmente por liderar una de las plataformas más grandes, la blockchain, así como un algoritmo innovador de consenso distribuido que es diferente a muchos otros blockchains, pero que ha traído mucha innovación a todo en el mundo de las monedas digitales y el mundo de los registros digitales distribuidos. Así que antes de comenzar con todos estos temas, mi primera pregunta es, en cuanto a tu trayectoria personal, si miras el punto en el que estás en tu carrera y retrocedes, no sé, un par de décadas, ¿cuál sería la diferencia que viste que probablemente hace un par de décadas no te hubieras imaginado? Donde tú Estás. Oh, esa es una pregunta interesante. Bueno, primero, gracias por invitarme. Estoy muy emocionado de compartir algunas de las novedades sobre Hedera y Hashgraph aquí. Bueno, ya sabes, es interesante. Hace unos 20 años fue cuando me mudé de Francia a Estados Unidos. Y era una etapa muy diferente en la vida, una etapa de desarrollo muy distinta. Pero estábamos en medio de la adopción del Internet, ¿verdad? Así que teníamos una plantilla para la innovación que creo que podemos replicar en parte con los activos digitales 20 años después de lo que sucedió entonces, que podemos replicar ahora.
Ese sería un punto interesante. ¿Eso es lo que estás pidiendo? Me iré antes, si se puede. Me gustaría ver, como mencionaste, desde Francia hasta Estados Unidos, ya que fuiste inversionista y trabajaste en la dirección ejecutiva de International Business Machines. Me gustaría retroceder 2 o 3 décadas, ¿no? Si puedes imaginar dónde estás ahora. Creo que para nuestra audiencia, hola al mundo. Así que, quiero decir, tal vez te dé un poco de contexto de incluso más de 3 décadas atrás, ¿verdad? Nací en Francia y estudié ingeniería, así que mi formación es tecnológica, ¿verdad? Siempre me atrajo la tecnología y luego me gradué de la escuela de ingeniería y decidí ir un año más a la universidad para aprender sobre economía. Y es importante porque siempre quise entender ambos lados del mundo, la parte tecnológica y el lado de los negocios. Y avanzando rápido, una década más tarde, ahora estoy en Estados Unidos. Me mudé con mi familia, con niños muy pequeños, y trabajo para una gran empresa farmacéutica haciendo trabajo de tecnologías de la información. Y luego hice la transición a Deloitte y entré a Deloitte para trabajar en fusiones y adquisiciones, innovación, pagos fintech, muchas cosas que ya eran emocionantes, ¿verdad? Pero en ese momento nadie habría dicho que se avecinaba otra gran revolución en el ámbito tecnológico, ¿verdad? Pasamos por el Internet y estábamos a punto de comenzar la evolución de la nube, y la nube lo era todo, ¿verdad? Hablábamos de la nube con nuestros clientes, todo lo que hacíamos. Y por supuesto, los dispositivos móviles surgieron al mismo tiempo, ¿verdad? 2007, el lanzamiento del iPhone. Todo eso pasó y no sé, 2012 fue cuando me encontré con el libro blanco de Satoshi y me encontré con ese documento como ingeniero y me doy cuenta de cómo esa tecnología podría tener un impacto diferente. La tecnología era muy diferente y cómo esa tecnología puede impactar el mundo de los negocios. Así que ahora estoy en Deloitte y estoy viendo esto desde la perspectiva de una empresa Fortune 2000, porque ese es el cliente de Deloitte. Y yo pienso, tenemos que hacer algo al respecto porque va a llegar un punto en el que van a tener preguntas sobre cripto. Tendrán preguntas sobre la tecnología detrás de blockchain. Van a tener preguntas sobre el impacto en los negocios, el impacto tecnológico, el impacto en la integración y el impacto regulatorio. Así que empezamos a trabajar en esto y yo hice eso durante muchos años en Deloitte. Fue un viaje fantástico estar tan temprano en la industria y verlo desde, no desde un punto de vista cripto, sino desde la perspectiva de una empresa. Fortune 2000 fue una época muy emocionante. Y después de eso me fui a una startup rápida. Fue una época loca en la industria. Fundé una startup en cadena de suministro y luego regresé a una gran empresa, International Business Machines, y en International Business Machines estaba trabajando en la construcción de plataformas de innovación para la industria de la salud y las ciencias de la vida, incluyendo blockchain, obviamente. Realizamos proyectos muy interesantes y luego tuvimos que vender esa división de International Business Machines donde yo estaba, llamada Watson Health. Tuvimos que vender esa división a una firma de capital privado, lo cual fue básicamente el final de mi camino con Watson Health en ese momento. Y me fui a Edra. Así que, volviendo a tu pregunta, algo que no habría anticipado hace 20 años es el hecho de que tuvimos una innovación tan grande llegando en la década de 2010 que nadie lo esperaba. Podemos hablar de eso en un minuto, pero eso fue muy inesperado. Sí, tienes una carrera fantástica, como mencionaste, en algunas de las empresas más grandes del mundo y entraste al mundo corporativo y luego viniste para la parte de innovación de las corporaciones, en contraste con empresas menos corporativas y más distribuidas también. Así que antes de continuar con esto, también quiero hablar sobre tu educación, porque tienes una maestría en economía, una maestría en ciencias de la computación y un título de ingeniero. Tienes buena educación. Así que a partir de la educación y digamos que en las últimas 3 décadas que hemos pasado, como mencionaste, hubo una enorme cantidad de innovación y además eres francés, pero trabajas en Estados Unidos, lo cual también es una forma diferente de ver los negocios, de ver las soluciones.
Así que un poco de este trasfondo entre el choque cultural de Europa y Estados Unidos, pero también las corporaciones versus la innovación en las startups y también en empresas que están cambiando la forma en que vemos la tecnología. Sí, muchos de nosotros pasamos por eso, ¿no? Estoy seguro de que tienes el mismo trasfondo, que es ser ciudadanos globales operando en diferentes dimensiones, ya sea dimensión geográfica, dimensión humana, industrias, diferentes títulos, diferentes trabajos, ¿verdad? A lo largo de los años. Para mí esa es la parte emocionante, ¿verdad? Es muy emocionante vivir en el mundo en el que estamos hoy porque incluso hace 20 o 40 años era muy difícil cambiar tu trayectoria profesional tanto como podemos hacerlo hoy. Actualmente puedes cambiar tu rumbo varias veces, así que eso es emocionante. De nuevo, mi historia no creo que sea muy única, pero siempre quise entender el mundo y entonces la ingeniería era una forma de hacerlo desde un punto de vista técnico, ¿verdad? Eso fue ingeniería mecánica y eléctrica, pero me di cuenta muy rápido de que me faltaba el lado empresarial de las cosas. Y por eso, ya sabes, esa es la razón por la que volví a la escuela para hacer esa carrera en economía. Pero siempre estoy en ese camino. Creo que ese no es un camino que termines con tu educación formal. Ese camino de aprendizaje es algo que tienes que continuar durante toda tu vida, no solo en tu vida profesional, sino en toda tu vida. Las cosas son emocionantes. Para ser parte necesitas entenderlas. Y para entenderlas tienes que ser un estudiante todos los días de tu vida. Así que eso es emocionante. Y se me dio la oportunidad de viajar y estar expuesto a diferentes culturas, diferentes países, diferentes idiomas. Y eso es una oportunidad. Invito a todos, incluidos mis hijos, a salir y descubrir el mundo probando cosas nuevas. Así es como creces como individuo. Mencionaste el choque cultural. No estoy seguro si sea un choque, pero sí hay una diferencia cultural en la forma en que... Y es difícil dar estereotipos aquí, ¿verdad? Porque existe mucha diversidad entre los países y culturas de Europa y también en Estados Unidos. Entonces suele generalizarse en este tema. Pero lo único que diría es que hay un apetito por el riesgo en Estados Unidos que es mucho mayor que en Europa. Y el apetito por el riesgo en realidad se traduce en diferentes tipos de regulaciones, diferentes tipos de estructuras de incentivos, diferentes formas de considerar lo que es el fracaso. Y hay mucha diferencia en torno a esa noción de asumir riesgos entre Europa y Estados Unidos. Así es como lo veo, ¿verdad? Y estoy en Madrid esta semana porque hay una gran conferencia que se lleva a cabo en Madrid y puedes sentir que las cosas están cambiando. Eso es lo que creo que vi al llegar a Estados Unidos hace 20 años. Pero hoy sientes que ese nivel de energía y ese nivel de toma de riesgos en realidad se está extendiendo al resto del mundo. El resto del mundo se está volviendo más valiente de alguna manera y está tomando más riesgos y siendo más impulsor, impulsando la innovación más que antes. Y tal vez porque era el momento adecuado, tal vez porque la mayoría de las organizaciones muy grandes en el mundo hoy en día, al menos en tecnología, son en su mayoría estadounidenses. Sí, es un gran punto. Me encanta que menciones el riesgo global, ya que esta innovación es clave para nuestra civilización, negocios, cultura e interacciones. Así que eres el director general de Ashgraph. Y para las personas que nos escuchan, de hecho, entrevisté a Lyman Bird. Él fue el inventor y el fundador. El libro mayor de Hedera es una red pública lanzada en 2019 y a partir de septiembre de 2024, su código fuente fue donado a la Fundación Linux como un proyecto de código abierto llamado Yero. Y además, Ashgraph es un protocolo un poco diferente de la mayoría de las cadenas de bloques porque es un algoritmo innovador de consenso distribuido y una estructura de datos de grafo dirigido a cíclico que proporciona un método rápido, justo y seguro para los libros mayores distribuidos. Esto difiere del modelo de bloque y cadena de la mayoría de las blockchains. Así que desde el trabajo realizado desde 2019,
hasta 2025, donde estamos ahora, han pasado muchas cosas. Y tienes tanto el protocolo, pero hay muchas cosas diferentes que has estado haciendo y creando una corporación global que tiene uno de los tokens más grandes del mundo, pero que también ha estado trayendo mucha innovación, tanto en términos de velocidad, equidad y seguridad. Así que me gustaría primero hablar sobre tu papel como director general y también tu incorporación a Ashgraph y un poco de la visión que tuviste desde el principio hasta ahora y hacia dónde planeas llevar la organización. Sí, gracias. Son muchas preguntas y puntos distintos. Creo que primero el papel de director general de Azure Graph. Azure Graph es el equipo detrás de la red HEDA. La red HEDA consta de tres componentes principales. El primero es lo que llamamos el Consejo ADERA, que es el conjunto de organizaciones 31 hoy en día que llegarán a ser 39 que realmente están operando los nodos de la red. Somos un libro mayor público, lo que significa que cualquiera puede ver lo que sucede, es información pública, pero los nodos de la red, los validadores de las transacciones, son seleccionados, por eso nos llamamos la blockchain pública con permisos. Así que eso es lo primero muy importante que tenemos que entender, porque lo que significa es que cuando vas a los mercados y le explicas a la gente quién está involucrado en Hedera, el consejo es una parte clave de eso. El consejo lo conforman organizaciones muy grandes. Piensa en International Business Machines, Google, Dell, LG Bancos, firmas de abogados y así sucesivamente. Y puedes ver la lista en nuestro sitio web. Esa es una parte muy importante de quiénes somos, ¿verdad? La credibilidad de esas empresas se tradujo en la credibilidad de Hedera como una plataforma confiable. Así que ese es el primer componente del ecosistema de Hedera, la cancelación. La segunda parte es la fundación, que es el actor de activación del ecosistema. La fundación está aquí para decir, voy a permitir que otras organizaciones comiencen a construir sobre Hedera dándoles un poco de apoyo financiero. Así que realmente estamos activando el ciclo de crecimiento. Entonces, aquí estamos hablando de la infraestructura alrededor de Hedera. Entonces, ¿cómo creas un puente? ¿Cómo te integras a los exchanges como Coinbase, Gemini y Binance del mundo? Todo eso es un mundo de la fundación y todo lo demás es Ashgraph. Entonces, todo lo demás es cómo construimos el producto, cómo construimos la red, cómo operamos la red, cómo logramos que todos los ingenieros trabajen juntos para entregar ese valor, cómo interoperamos con Jairo, que es la plataforma de código abierto que lanzamos el año pasado, cómo hacemos marketing, comunicación, ciberseguridad, operaciones de red y todo esto. Todo esto que acabo de mencionar es Ashgraph. Y los fundadores, Lehman Baird, que mencionaste antes, y Mans Harman, ambos están en Ashgraph, porque aquí es donde está el núcleo de la red, el núcleo de la visión, el núcleo de la solución. Y así que soy el director general de esto de Ashgraph. Empecé hace 2 años y medio y la dimensión interesante de ser el director general de un equipo de tecnología de libro mayor distribuido es que el equipo también está distribuido. Así que el equipo es 100% remoto, no tenemos una oficina y operamos de una manera muy diferente a los negocios tradicionales que normalmente están en una oficina. Entonces, eso para mí es emocionante porque casi quiero decir que es como innovación cuando se trata de dirigir una empresa. Ser 100% remoto es una especie de innovación que es algo que todavía estamos aprendiendo todos nosotros. ¿Puedo profundizar en eso? Algunos otros diferenciadores de Hedera, si quieres, porque eso vale la pena. Sí, Sí, es muy importante. Me gustaría especialmente, creo que como acabas de mencionar, y por supuesto entrevisto a los fundadores, me gustaría ver cómo funcionan ambas organizaciones. Creo que eso es muy importante porque pienso que en este momento tenemos una audiencia que está muy metida en los tokens y entiende los tokens y probablemente algunos de ellos son de mi audiencia y otros están más enfocados en la tecnología. A mí me entusiasma más la tecnología que la especulación, pero siguen siendo uno de los tokens más importantes del mundo.
Y también la forma en que trabajan entre las dos entidades es muy interesante. Si pudieras explicar más sobre eso. Como mencionaste, Edera trabajan con grandes organizaciones, lo cual es importante destacar. ¿Podrías hablar de ambos temas? Partes, sí, en realidad son tres, no dos, ¿verdad? Así que el cáncer es la gran organización que dirige la nueva red, construyendo sobre la red. El segundo es Ashgraph, que es un equipo de seguridad, comunicación y marketing tecnológico detrás de la red. Y el tercero es la fundación que activa lo que llamamos la economía de la barra de borde, ¿verdad? Así que la fundación estaría más enfocada en asegurarse de que Edge Bar como token sea utilizado por la mayor cantidad de organizaciones posible e integrado en tantas plataformas como podamos. Plataformas como puentes, intercambios y demás también permiten algunas de las cosas interesantes y divertidas que todos hacemos en blockchain, como las meme coins, los tokens no fungible y todas esas actividades con tokens, lo cual es realmente importante, ¿verdad? Es realmente importante mantener el nivel de energía como parte del proyecto. Y luego, lo que hacemos en Ashgraph es que en realidad apoyamos todo, ¿verdad? Entonces, cuando una organización grande se nos acerca y nos dice, necesito construir en la red de Hedera una solución de cadena de suministro, que es un negocio muy tradicional, entonces nosotros apoyamos eso. Pero también apoyamos al equipo de la fundación cuando vienen con nosotros y dicen, tenemos un nuevo equipo de token no fungible y necesitan apoyo desde el punto de vista tecnológico para integrarse con su contrato inteligente. Por ejemplo, también apoyamos eso. O tenemos una nueva billetera que quiere salir al mercado y quieren entender cómo funciona eso. Nosotros apoyamos eso. Así que veo a Ashgraph como tanto la base del proyecto con los financiadores y el núcleo de la tecnología, así como una habilitación tecnológica para que Hedera y HBAR tengan éxito. Esa es la misión de Ashgraph. Y creo que también puedo compartir que la industria Web3 comenzó de una manera muy única, algo que nunca había sucedido antes y en la historia de los negocios, y comenzamos creando el dinero. Así que piensa en Web3 como la primera industria en el mundo que, en lugar de trabajar duro, generar ingresos y obtener el dinero, hicimos lo contrario. Comenzamos creando el dinero y luego estamos gastando el dinero, generando nuestro retorno, generando ingresos y luego continuando el ciclo. Así que tenemos esta oportunidad única de crear la primera etapa del negocio al crear nuestro propio dinero. En nuestro contexto es HBAR, ¿verdad? Así que eso crea el primer conjunto de valor en el ecosistema. Y después de eso empezamos a ejecutar esa visión que Lehman y Mans tenían. Y el valor de HBAR sube porque esta es la utilidad de la red. Somos una red de prueba de participación. Así que necesitas hacer staking para asegurar la red. Y después de eso, el negocio continúa. Así que estamos en el proceso de no solo gastar ese dinero, gastar esos HBAR que creamos al principio del proyecto, también estamos en el proceso de crear valor real, un producto enfocado en empresas sobre Hedera. Esos productos pueden ser usados por organizaciones grandes. Así que hoy tenemos lo que llamamos estudios. Y esos estudios son un conjunto de software, recursos, asociaciones y documentación que hemos construido sobre Hedera, sobre la red, para activar a un cliente o a un grupo de clientes. Por ejemplo, tenemos un estudio de organización de tokens y el estudio de tokenización ayuda a los administradores de activos e inversionistas a construir una plataforma tecnológica sin la complejidad de entender cada detalle de la red de Adara. Así que piénsalo como una capa de abstracción y esa capa de abstracción te ayuda como cliente de Hedera a construir una solución para tu propio beneficio, ¿verdad? Tokenización de fondos del mercado monetario, tokenización de bienes raíces, por ejemplo. Y esa es la evolución de la industria, no solo de nosotros, ¿no? Sino la evolución de la industria es ahora avanzar en la pila, si quieres, desde la infraestructura y la capa de confianza que es Hedera, hasta ahora soluciones encima de eso, soluciones de software que puedes consumir y de las que puedes beneficiarte de la red de Hedera.
Así que la red de Hedera y Hashgraph HBAR también, probablemente eres uno de los, bueno, en este momento, los 20 principales tokens del mundo. El número 18, mientras hablamos hoy al 6 de octubre de 2025. Y una de las cosas en particular que los hace muy especiales es que tienen algunas de las organizaciones más grandes del mundo prosperando en su protocolo. Bancos, gobiernos y Google ya están desarrollando sobre la tecnología de Azure Graph. ¿Puedes explicar más al respecto? Y solo para las personas que nos están escuchando, por supuesto, yo entrevisto a tu fundador y pondremos los enlaces para eso. Pero solo quiero tocar especialmente las últimas cosas que han estado haciendo, porque para las personas que nos escuchan, y creo que es importante reforzar nuevamente que la mayoría de las personas asocian el término blockchain con Bitcoin y Ethereum. Además, la blockchain tradicional tampoco se aplica del todo a The Hash Graph, ya que son sistemas diferentes. Así que me gustaría tocar este tema y especialmente todas las instituciones que tienen. Algunas cosas. Primero, del lado de la tecnología, ¿verdad? Entonces, Hedera es diferente, como mencionaste, porque técnicamente no somos una blockchain, no somos cadena de bloques. Seguro puedes encontrar mucha información. Y si vuelves a la entrevista de Lehman Bird en este podcast, puedes entender por qué la tecnología es diferente. Pero lo que me interesa es qué significa eso. Lo que significa es que somos la blockchain más segura del mundo. Y de nuevo, puedes verlo desde un punto de vista técnico. Somos tolerancia a fallos bizantinos asíncrona, que significa tolerancia a fallos bizantinos asíncrona. Otra vez, términos técnicos para cosas que puedes aprender en línea. Pero de nuevo, la traducción desde un punto de vista empresarial es que garantizamos un orden justo de las transacciones. El orden justo de una transacción significa que si tú y yo decidimos enviar una transacción para validación a la red va a garantizar que quien envíe la solicitud primero será confirmado primero, ¿verdad? Eso es un orden justo y es extremadamente importante en el contexto de, quiero decir, en el contexto de prácticamente todo. El orden justo es clave en el entrenamiento, por ejemplo. No quieres que alguien se te adelante porque puede ver que estás a punto de vender algunas acciones. Y porque sé que puedo adelantarme a ti y vender o comprar acciones antes que tú a un precio que sería diferente si las comprara después de ti. Adelantarse a las operaciones es un problema relevante en el mercado de valores y en el comercio, y evitamos que eso suceda teniendo un orden justo. La tecnología es muy interesante y buena. La traducción de eso es aún mejor porque significa que realmente puedes construir un negocio sobre Hedera. La segunda parte que es muy importante para ustedes, la segunda parte es que cuando pagas una tarifa de transacción a la red de Hedera, pagas con tus Edge bars como en cualquier otra blockchain del mundo. Pagas con la criptomoneda, pero el precio que pagas por la tarifa de transacción siempre es en dólares, nunca en cripto, y siempre es muy muy barato. Así que una tarifa de transacción en la red de Hedera para una transacción de consenso es una centésima de centavo. Es muy baja, ¿verdad? Muy baja. Y la razón por la que es importante es porque sin importar el valor de HBAR en Coinbase o en cualquier otro lugar, seguirás pagando una centésima de centavo por esa transacción. Y somos muy únicos en ese contexto, ¿verdad? Muy pocas blockchains están haciendo esto. Es extremadamente importante en el contexto de los negocios, porque si inicias un negocio y quieres operar en Hedera, si no sabes de antemano cuánto tendrás que pagar por las tarifas de transacción, entonces no puedes construir un negocio, ¿verdad? No sabes si tendrás que pagar $10 un centavo o $20 mañana por la misma transacción. No hay manera de que puedas construir un negocio si operas de esta forma. Así que garantizamos que siempre pagarás un precio fijo por una transacción en cualquier momento futuro en dólares estadounidenses, lo cual es importante. Y el tercer diferenciador, ¿verdad? Entonces, el primero fue la tecnología pura, el orden justo, la seguridad fuerte y así sucesivamente. El segundo fue el precio fijo de la transacción. El tercero es la cancelación, que son 31 organizaciones que mencioné, quienes están construyendo y operando la red. Así que su compromiso de construir y de operar la red es, primero,
muy digno de elogio, pero también muy importante porque así es como se genera un verdadero impulso para un proyecto. Esas organizaciones están construyendo. Te doy ejemplos. Tenemos dos bancos, Standard Bank y Shinhan Bank, de Sudáfrica y Corea, y están trabajando juntos con una plataforma para intercambiar y hacer pagos transfronterizos entre ellos. Así que usan nuestra tecnología para intercambiar monedas entre Corea del Sur y Sudáfrica, Corea del Sur y Sudáfrica, y usan esa tecnología para hacer ese intercambio en tiempo real, con muy poca fricción y una tarifa de transacción muy, muy baja. Así que ese es un ejemplo de nuestros miembros de Cancel construyendo sobre la red. Y los pagos transfronterizos siempre han sido uno de los casos de uso críticos para la cadena de bloques, ¿verdad? Desde el principio de Bitcoin, todos dijimos, ya sabes, los pagos transfronterizos van a ser uno de los casos de uso más interesantes. Y por supuesto lo hacemos en Hedera. Esto es muy impresionante. Para quienes nos escuchan, sé que siempre surgen preguntas y la gente sigue descubriendo. Sin duda que hay grandes organizaciones y expertos como nosotros hablando de estos temas, pero también mucha confusión sobre los tokens. Esto pasa en muchos bancos. Por ejemplo, presenté ante un fondo multimillonario de los más grandes del mundo y no sabían que era blockchain. Y esto es justamente una de esas cosas donde la realidad es diferente de lo que estás haciendo. Retomando lo que hacen, quiero destacar lo que mencionaste porque me impresiona mucho. Así que en este momento, mientras hablamos, Hedera está gobernada por un consejo de hasta 49 organizaciones globales, no por validadores anónimos. Esta es una gran diferencia entre ustedes y todas las principales blockchains, especialmente las del top 20. Además, han avanzado mucho en sectores clave. Mencionaste la banca, pero también tienen, por ejemplo, es una de las cosas que me parece bastante notable, es el laboratorio EQTI implementado por la plataforma Verifo Compute en chips NVIDIA Blackwell, logrando un aumento de rendimiento de 400,000 veces con Canact, Reino Unido y Accenture. Así que me gustaría abordar, antes que nada, estas 49 organizaciones, cómo trabajan, porque eso es una diferenciación bastante distinta de la mayoría de las otras cadenas de bloques. En segundo lugar, algunos proyectos como la banca. Estoy trayendo una clave en tecnología con dos de las organizaciones más grandes del mundo, NVIDIA y Accenture. Sí, sí. Así que creo que en el 39 hablamos un poco de eso, el cancelar, ¿verdad? Así que el cancelar es el diferenciador clave para nosotros, demostrando que las grandes organizaciones como Google e International Business Machines del mundo están construyendo sobre la red Hedera. Pero también es muy interesante porque ellos traen su propio ecosistema con nosotros, ¿verdad? Así que todas esas grandes organizaciones tienen relaciones con miles de otras organizaciones y necesitan construir sus propios sistemas y sus propias plataformas de transacciones con esas personas. Así que también traen su ecosistema a Hedera, lo cual es como un efecto de red para nosotros, ya que ahora podemos llegar a una gran cantidad de organizaciones a través del propio consejo. Así que ese valor es tremendo. El valor del consejo es tremendo y solo aceptamos empresas de primer nivel para unirse al consejo de empresas que están muy, muy involucradas en construir sobre Hedera, desarrollando soluciones blockchain en Hedera. Esa es una parte muy importante de nuestra propuesta de valor. Lo que hacemos con Equity Lab es tremendo, así que ahora nos estamos moviendo hacia el espacio de la inteligencia artificial. Equity Lab es una organización de la Universidad de Stanford, en California, y han desarrollado una solución con nosotros para crear una capa de confianza para la inteligencia artificial. Déjenme explicarlo un momento. Entonces, la capa de confianza de la inteligencia artificial es cuando hoy usas un modelo de inteligencia artificial, un modelo de lenguaje grande, cuando tienes ese modelo de lenguaje grande en modo de aprendizaje, cuando lo operas, cuando le das indicaciones a ese modelo de lenguaje grande, cuando usas un botón de chat encima de él, como ChatGPT, cuando usas una inteligencia artificial agente, todas esas actividades creemos deben estar ancladas en una capa de confianza, ancladas en una blockchain, en nuestro contexto, en Hedera. Y la razón por la que necesitamos hacer eso es porque necesitamos entender cómo están operando esas actividades de la cadena de suministro de inteligencia artificial
Necesitamos entender cómo consumen, aprenden y demás. Y también necesitamos poder retroceder en el tiempo y decir, esta inteligencia artificial generó esta respuesta con este conjunto de datos y puedes replicar ese evento. Para auditoría, cumplimiento y otras razones. Y lo que hicimos con Equity Lab fue decir, bueno, ya sabes, construyan la tecnología e integren esa tecnología en los chips. Entonces, cuando la computadora funcione para una necesidad de inteligencia artificial, ya sea que esa necesidad sea, de nuevo, un agente o un modelo grande ejecutándose en esa computadora, automáticamente el propio chip anclará la actividad en la cadena de bloques de Adara. Así que ahora tienes un alto nivel de integridad, no solo del modelo de inteligencia artificial, sino también de la conexión entre el modelo y Hedera, lo que ahora te da la garantía de que este modelo está haciendo lo que se supone que debe hacer. Y si no lo hace, puedes retroceder en el tiempo, auditar esta actividad porque no tenemos ninguna traición en la cadena de suministro de inteligencia artificial. Y eso es muy, muy único, muy diferenciado. Estamos realmente emocionados por las oportunidades. Estamos asociándonos con Accenture para llevar esta innovación al mercado en diferentes sectores en Europa y en Estados Unidos. Y estamos al principio de este viaje, así que aún no tenemos muchas grandes historias que contar, pero la tecnología en sí misma es simplemente una pieza increíble de tecnología que hemos construido con Equity Lab. Tenemos muchos nombres impresionantes asociados contigo, así que quiero hablar de eso. Antes de hacerte algunas preguntas sobre tu liderazgo, pero antes de eso, algunos de los casos de uso en el mundo real de Adair Azure Graph. Mencionaste la banca y tocamos solo inteligencia artificial y computación en la nube. La tokenización de activos permite la propiedad fraccionada de bienes raíces, materias primas, arte y activos digitales. Tienes la cadena de suministro. Tenemos identificaciones descentralizadas. Tienes micropagos, criterios ambientales, sociales y de gobernanza y carbono, NFTs, de los cuales en tu caso te beneficias de la eficiencia energética. Además, cuentas con muchos estudios de caso actualmente. Vi que el total, al menos en cuanto a tendencias que han estado ocurriendo, el AsGraph, el crecimiento de las stablecoins en la Edge Data Network, que en este momento está teniendo un crecimiento bastante interesante en todo el mundo, pero especialmente en la red. ¿Puedes elaborar un poco sobre algunos de estos estudios de caso, los que quieras destacar? Sí, o sea, la tokenización es simplemente una parte muy, muy importante de la innovación que va a impactar prácticamente todo lo que hacemos, ¿verdad? Ya sea que estemos haciendo pagos o que estemos comprando y vendiendo algo, la tokenización va a impactar todo eso. La tokenización es importante porque, bueno, primero no es un concepto nuevo, ¿verdad? Hemos tokenizado cosas desde hace mucho tiempo. La razón por la que es interesante hoy en día es porque ahora realmente podemos tokenizar activos a un costo muy bajo y hacer que esos activos sean visibles en todo el mundo en tiempo real. Les daré un ejemplo. Estamos tokenizando activos reales. Tenemos una propiedad con una empresa llamada RETS, uno, ¿verdad? Entonces lo que hacemos con ellos es tokenizar el activo inmobiliario. Eso podría ser un conjunto de edificios, podría ser un resort, podría ser un hotel. Tokenizamos eso y no lo hacemos porque nos guste la innovación. Es porque una vez que el activo está tokenizado, ahora puedes decir, voy a abrir a los inversionistas la posibilidad de invertir en este activo con un punto de entrada muy bajo, de $100 a $100. Y puedo hacer eso en todo el mundo, y al hacerlo puedo recaudar dinero adicional, ¿verdad? O puedo diversificar mi portafolio y en lugar de tener todo mi dinero invertido en un proyecto inmobiliario, puedo redirigir una parte de ese dinero a otro proyecto para iniciar uno nuevo. Para lograrlo, debo vender parte de este activo a inversionistas. Actualmente eso tarda 18 meses y es costoso. Con la tokenización puedes tokenizar tu activo en blockchain en Hedera y ofrecer ese activo a inversionistas de todo el mundo siempre y cuando tengas cumplimiento regulatorio muy importante. Y entonces puedes liberar parte de tu capital ilíquido, históricamente ilíquido, y convertirlo en capital líquido. Ese es un punto muy interesante porque puedes hacer eso con bienes raíces. Puedes hacer eso con acciones, bonos y cualquier tipo de instrumento financiero.
Puedes hacer eso con vino, arte, autos y cualquier tipo de activo que se te ocurra. No solo es brindar acceso, sino hacerlo disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. Así que ahora cualquier activo que tokenices técnicamente puede estar disponible y negociarse las 24 horas, los 7 días de la semana, en lugar de una ventana de tiempo muy limitada como antes. Y eso también cambia el perfil de liquidez de esos activos, cambia la velocidad de esos activos y tal vez no su valor. El valor casi no cambia al tokenizar el activo, pero sí el acceso. Así que ahora la gente puede comprar bienes raíces desde fuera del país, si estás en Estados Unidos, por una fracción del precio que normalmente tendrían que invertir y pueden negociar ese activo ellos mismos al día siguiente en medio de la noche. Esa es básicamente la visión de la tokenización. De hecho, ya lo hacemos hoy, ¿verdad? Como dije, lo hacemos con bienes raíces. Hacemos eso con fondos del mercado monetario, junto con Fidelity International y BlackRock. Así que tenemos proyectos reales en funcionamiento hoy en Hedera que muestran los beneficios de la tokenización. Y obviamente tenemos mucho impulso para hacer más en servicios financieros la mayor parte del tiempo. Sí, eso es muy impresionante. Y felicidades antes que nada porque es muy fácil hablar, pero creo que la cantidad de trabajo y la credibilidad que has aportado a la industria de la blockchain es inmensa y además sigue creciendo, como vemos, primero que nada por las empresas que estamos usando y que están trabajando contigo. Ahora quiero hablar de tu liderazgo. Así que como director general de Hedera, hay muchas cosas que ustedes están haciendo. Entonces, como líder de uno de los protocolos más grandes del mundo que está trayendo toda esta innovación, ¿cuáles son tus metas y hacia dónde ves que va la empresa en el próximo año? Y también probablemente algunos de los proyectos que quieres destacar, no solo los casos de estudio, sino proyectos que son importantes para ti y para tu organización. Así que tengo una meta a largo plazo que es convertir a Hedera en la capa de confianza para los negocios. Hoy mostramos ejemplos de cómo aplicar la tokenización en servicios financieros, cadena de suministro e identidad. Hay muchas razones para hacer esto, pero por supuesto una estrategia a largo plazo necesita empezar en algún lugar. Durante los próximos meses nos enfocaremos en 4 temas específicos y estamos desarrollando productos adicionales sobre Hedera para que nuestros clientes y cualquier persona puedan usar Hedera de manera muy rápida y conveniente. Esos 4 temas son inteligencia artificial. Hablamos sobre lo que hacemos con Equity Lab, pero ahí es donde invertimos mucho tiempo y energía actualmente. El segundo es la tokenización en general, ¿verdad? Así que hablamos sobre la tokenización de activos. La stablecoin es la tercera y la última, la sostenibilidad. Y la sostenibilidad es una forma única de usar un montón de tecnologías que tenemos en Hedera específicamente para el mercado de carbono sostenible. Por ejemplo, tenemos un proyecto, bueno, no un proyecto, tenemos una solución con Hyundai y Kia. Y ese proyecto es construir una plataforma donde conectamos a Hyundai y Kia y a 26 de sus principales proveedores, ¿verdad? Y cada vez que hay un evento durante la cadena de suministro para construir un auto, ya sea la producción de una pieza, el ensamblaje, el transporte, cualquier tipo de actividad que genere una huella de carbono, capturamos eso en tiempo real en Hedera, ¿verdad? Capturamos cada evento. Y al final de la cadena, no de la blockchain, al final de la cadena de suministro, cuando el auto sale, obtenemos un número exacto de cuál es la huella de carbono de ese auto específico. Y si quieres, como comprador del auto, puedes comprar créditos de carbono para compensar la huella de ese auto. Y eso te da un ejemplo muy, muy tangible de lo que hacemos en el mundo de la cadena de suministro para la sostenibilidad. Me gusta este ejemplo porque la sostenibilidad es importante para mí a largo plazo. Tenemos que seguir construyendo soluciones que sean sostenibles. Y lo otro que me emociona es que no fuimos con Hyundai y Kia a decirles lo que están haciendo está mal. Lo que les dijimos es que lo que están haciendo
es bueno y que podemos hacer algo aún mejor en la parte superior de su cadena de suministro, lo cual les da este valor adicional que realmente pueden vender a sus clientes. Cuando ellos son sensibles a la sostenibilidad o quieren apoyar al medio ambiente, pueden comprar un Hyundai o Kia en lugar de otro auto porque ustedes tienen esta capacidad. Así que realmente me gusta este concepto de apoyar al planeta, apoyar a una entidad o empresa y, por supuesto, apoyar a Edera al mismo tiempo. Así que regresé muy rápido, pero los 4 temas son en los que invertimos nuestro tiempo y energía. Y mencioné antes que hoy tenemos el estudio Wikidata Studios, que son los 4 temas donde construimos más software. Nuestra estrategia es ir aún más allá y construir un producto real, real en el sentido de que cobraríamos dinero al mercado por consumir un producto que está completamente basado en Hedera. Y eso es en lo que nos estamos enfocando para 2026, en construir productos adicionales. Eso es impresionante, me encanta tu visión. Es mucho trabajo por hacer porque estamos, yo diría que pertenecemos o en realidad estamos en camino a una especie de brecha digital, especialmente una brecha de inteligencia artificial. Falta mucho por hacer en ese aspecto. Hablando de eso, hubo un artículo en particular que elaboraste recientemente. En CoinDesk hay un artículo tuyo que se llama La era Gigantic necesita una red. Y en parte probablemente es tu visión, lo que mencionaste antes. Pero me gustaría resaltar esto y solo empezaré con esto, pero me gustaría que lo explicaras más. A medida que avanzamos más allá de la automatización básica, necesitamos sistemas basados en muy pocas características y responsabilidad, y esto también es para mí uno de mis principales enfoques, porque en este momento para nuestros hijos, para nosotros, si no tienes tecnología digital, tenemos deepfakes, tenemos muchos desafíos que vienen con la inteligencia artificial. He hablado de la brecha de inteligencia artificial y digital, pero si haces negocios en otros países y no saben dónde está su identificación, puedes tener problemas graves. Así que hay muchas oportunidades, pero también muchos riesgos. Así que me gustaría hablar de esto. Esto se publicó para quienes nos escuchan. Pusiste un enlace el 4 de septiembre de 2025, así que fue muy reciente para las personas que nos escuchan en este momento y me gustaría escuchar tus opiniones al respecto. Sí, Al menos. Y gracias por la pregunta y la referencia. Normalmente, cuando pienso en blockchain e inteligencia artificial, pienso en 3 diferentes niveles de oportunidades. La primera es que hoy, cuando consumimos soluciones de inteligencia artificial, confiamos en una sola empresa para que nos entregue esa inteligencia artificial, ya sea OpenAI, Google Gemini, DeepSeek, pueden ser muchas empresas, ¿verdad? En realidad no sabemos cómo operan esas empresas. Esas empresas podrían desaparecer mañana, ¿verdad? Tienen muy buen financiamiento, como todos sabemos, así que no hay posibilidad de que desaparezcan a corto plazo. Pero todo eso me genera una sensación de incomodidad porque quiero asegurarme de que haga lo que haga con esta inteligencia artificial, pueda seguir usándola en el futuro, incluso si la empresa que opera ese modelo ya no está en funcionamiento. Entonces, ¿cómo haces esto? Bueno, usas tecnologías descentralizadas, ¿verdad? Y dices, necesitamos aplicar una solución descentralizada para que mi interacción con la inteligencia artificial siga estando disponible para mí, sin importar lo que les pase a las empresas que hoy manejan la inteligencia artificial. Esa es la tecnología de descentralización, la primera capa interesante. La segunda capa es un poco de lo que hablamos antes sobre Equity Lab, es cómo anclas la cadena de suministro de inteligencia artificial en Hedera, cómo utilizas Hedera como capa de confianza para inteligencia artificial. Auditabilidad, responsabilidad, la capacidad de confiar en que tu inteligencia artificial te está dando la respuesta correcta. Todas esas cosas se pueden lograr, pero necesitas anclar la inteligencia artificial en una blockchain. Esa es la segunda. Y la tercera es inteligencia artificial adjunta. Y pienso en el escenario. El escenario es que necesito enviarle dinero a alguien, pero quiero enviar ese dinero solo si sucede algo. Entonces le voy a decir a mi agente de inteligencia artificial, envía dinero a Denise solo si sucede algo y hazlo las 24 horas del día, solo monitorea la actividad. No necesito enterarme ni validar nada, solo te pedí que lo hicieras, ¿no es cierto?
y luego tu agente va a recibir eso cada vez que suceda y continuará operando. Necesitan una forma de intercambiar valor, ¿verdad? Se necesita una capa de transacciones confiable para ambos, que es nuevamente una cadena de bloques, ¿cierto? La capa de confianza en pagos para los agentes va a ser hoy una cadena de bloques. Así que uso ese modelo porque creo que tienes discusiones muy diferentes dependiendo de qué capa de la pila estés hablando. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y eso es algo muy importante porque en este momento tenemos, creo que los números están alrededor de 50.000 millones de agentes de inteligencia artificial, pero creo que probablemente sean más. Probablemente va a llegar a 1 billón muy rápido. Y además, muchos de estos agentes de inteligencia artificial están teniendo algún tipo de capacidad básica de conciencia. Depende de cómo definas conciencia o capacidad. Así que, como dijiste, pues, vamos a tener muchos desafíos con los humanos, pero no solo con los humanos. Como mencionaste, creo que el mayor reto para nuestra civilización es unir todo esto para empoderar a las personas, porque además hay un gran desafío en este momento. Como mencionaste, por ejemplo, tú estás en Occidente y por supuesto hay muchos problemas cuando se trata de una inteligencia artificial que está recopilando datos. Por ejemplo, Reddit es probablemente la mayor fuente de datos para la mayoría de los modelos de lenguaje de inteligencia artificial. El 40% de los datos viene de Reddit, además de otras fuentes. Entonces, ¿cómo creamos la procedencia de estos datos? ¿Y cómo podemos tener la procedencia de nuestro negocio? Así que creo que este es uno de los mayores desafíos. Entonces, hablando de esto, ustedes tienen la visión de crear una base segura e interoperable para la inteligencia artificial agéntica. Pero el desafío aquí es, como dijiste, y me gusta tu analogía. Por supuesto, si ves la lista Fortune 500, muchas de las empresas son Fortune 1000. Muchas empresas que estaban hace 50 años ya no están ahí, y viceversa. Tenemos empresas. OpenAI es un caso interesante. En 10 años vale 500.000 millones de dólares, superando a la mayoría de las economías y sigue creciendo. Estas valuaciones suben y bajan, como ves, con NVIDIA y otros. Entonces, desde tu experiencia creando este ecosistema con algunas de las marcas más grandes del mundo, y ustedes tienen a International Business Machines, tienen a Google, dos de las más grandes, pero también muchos bancos, ¿cómo creas este sentido de confianza? Ese ha sido uno de los mayores retos con blockchain y criptomonedas, generar confianza y crear productos que realmente resuelvan problemas. Creo que solo hay dos productos realmente adoptados por el público. Uno es la criptomoneda, el otro son los activos digitales, que es la ingeniería detrás de los contratos inteligentes y lo que discutimos aquí. Pero ¿cómo podemos llevar esto y crear esta confianza dentro, como dijiste, del mundo empresarial, que es tu visión, y también en la parte macro del B2C, que son todos los consumidores, todas las personas que podamos tener confianza? Sí, me gusta esa pregunta sobre la confianza. Para mí, la cripto no es un producto, sino un medio para un fin, ¿verdad? Así que necesitas cripto porque necesitas intercambiar valor, porque necesitas hacer staking para proporcionar seguridad a una red de staking. La cripto es casi una tecnología en ese contexto, ¿verdad? O sea, es una manera de lograr algo y podría ser para lograr confianza, podría ser lo contrario dependiendo de cómo la uses, ¿verdad? Pero por eso creo que siempre necesitamos tener esta discusión más amplia, que es que la cripto y las tecnologías del libro mayor distribuido juntas, no en oposición, sino juntas, crean una oportunidad para que recreemos un entorno donde podamos confiar unos en otros, confiar en los agentes que trabajan en nuestro nombre, confiar en los dispositivos que vamos a usar o consumir. Eso va a ser muy, muy importante. Así que la oportunidad para que restablezcamos la confianza en un mundo en el que creo que perdimos mucho de eso con las redes sociales y también con la inteligencia artificial. ¿Cómo recreamos eso? ¿Cómo volvemos a un mundo donde la confianza se convierte en un valor significativo para cada uno de nosotros? Creo que esa es la oportunidad que blockchain, tecnología de libro mayor distribuido y las criptomonedas juntas tienen la posibilidad de lograr. ¿Cómo aplicas eso diariamente? Eso a veces es muy difícil de entender como yo lo imagino. Tendría un teléfono, tendría un dispositivo con el que interactúo y tendría la capacidad de revisar en la autenticidad de una actividad, de un pago,
de un objeto digital, al tener una aplicación especial o una función especial en mi teléfono, en mi reloj, en mi computadora, para poder reconocer la autenticidad de esa actividad. Creo que eso se va a traducir en que a veces vas a ver una marca de verificación que dice verde, aprobado para ti, Eric, ¿verdad? Solo para mí voy a tener la certeza de que esta transacción o este evento o este activo es auténtico. Y creo que eso viene en camino, eso va a llegar en los próximos años. Así que esa es una forma de hacerlo, ¿verdad? Una forma de generar confianza. Sí, esta es la más importante. Creo que esa es la clave. Entonces, una de las cosas que hemos estado discutiendo en la industria, y mencionaste un poco eso, pero quiero profundizar más, es sobre la promesa de la Web3. Claro, la Web3 actualmente es inteligencia artificial, la cual tiene muchas capas y funciones, pero para la Web3 la idea es tener un protocolo de identidad para todo lo que hacemos en línea. Y eso es en parte lo que ustedes han estado haciendo con Hashgraph y con el algoritmo de consenso. Así que desde su visión, y ustedes tienen muchos productos que abordan esto, ¿cómo ves primero que nada tu propia definición de Web3 en el contexto de Hashgraph? Porque hay muchas variaciones y se puede pasar horas discutiendo cómo defines Web3, pero también cómo llevas Web3 a un contexto más amplio. Y mencionaste muchos de los verticales en los que estamos trabajando, pero también en el contexto de Web3 como un sistema integrado, porque al final del día estamos hablando de sistemas tecnológicos de muy alto nivel que para un usuario solo quieren hacer clic en un botón, resolver su producto y asegurarse de tener la confianza que acabas de mencionar. Sí, creo que la definición de Web3 siempre va a ser un tema de debate. Me gusta lo que propuso Chris Dixon, que es la economía de la propiedad, la activación, el impulso de la economía de la propiedad. Entonces, en si miras hacia atrás, puedes decir que la Web 1 fue nuestra capacidad de compartir información en tiempo real en todo el mundo. Y estábamos leyendo esta información, así que estábamos leyendo un sitio web, estábamos leyendo Wikipedia, estábamos consumiendo información. Eso era la web uno. La web 2 es cuando empezamos a escribir información en redes sociales. Estábamos compartiendo con amigos, estábamos contribuyendo a blogs, ahí es donde empezaron todas las plataformas de redes sociales, porque ahora tenemos como individuos no solo la capacidad de leer, sino también la capacidad de escribir. Y la web 3 es la siguiente evolución de eso, basada en las dos primeras. Es la capacidad de poseer algo, tener el control de eso que posees y decidir cómo vas a compartir, consumir o participar con esa parte de algo que tienes. Te daré un ejemplo en el que trabajamos cuando estaba en International Business Machines y en el que ahora estamos trabajando con Edera, la capacidad de, especialmente si vives en Estados Unidos, donde tienes un conjunto muy diverso de doctores, enfermeros, hospitales y especialistas que trabajan contigo para ayudarte a mejorar o a mejorar tu bienestar, recibes mucha información fragmentada entre todos ellos. Y no hay nadie que realmente agregue esta información y sea capaz de decirte tu historial médico en un solo lugar. No existe. Nuestro punto es que debería existir y que tú seas el dueño de esta información, ¿verdad? Así que la propiedad debería ser tuya. Yo debería ser dueño de mi historial médico, mis datos médicos, mis resultados de laboratorio, todo eso debería ser mío. Yo debería tener eso en mi teléfono. Yo debería poder decidir qué hacer con esta información, cuándo compartirla, con quién compartirla y por cuánto tiempo compartirla. Todo eso es posible gracias a las tecnologías blockchain. Ese es un buen ejemplo de lo que es la Web3 fuera de los servicios financieros. Permitirá que seas dueño de tus datos y tengas control sobre ellos, ¿verdad? Ya no eres el producto, porque eso era la Web 2. Te volvías un producto, ¿no? Lo dijimos una y otra vez. Y ahora realmente controlas tu propia identidad, tus propios activos, ya sea información médica, también podría ser información financiera, y controlas tus propias formas de pago y tus propias interacciones. Eso es muy Web3. Sí, así que quiero tocar esto, ¿de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo con tu visión, pero mencionaste el reto de la salud y su dificultad.
Estoy desarrollando una herramienta digital para controlar mis datos porque cada vez que voy a un hospital, como mencionaste, es necesario. Tengo el reto, antes que nada, de que cada departamento, incluso dentro del mismo hospital, no se comunican entre sí. No tienen control, incluso dentro de la misma parte del hospital. Es confuso porque si tienes un doctor experto, no se comunica con el otro, se pierden documentos y análisis sin seguimiento. Esto es solo la punta del iceberg. Pero luego están todos los casos como los datos de seguros, la privacidad de los datos, la protección de datos, todas estas cosas diferentes. Así que como alguien que ha estado trabajando en International Business Machines, precisamente en lo que es un ELF y ahora liderando asociaciones con algunas de las mejores empresas del mundo, ¿cómo podemos resolver este problema? Desde tu punto de vista, no solo hablo desde una perspectiva tecnológica, no creo que este sea un problema de tecnología, es un problema de, creo, lo que tú estás haciendo, juntar a las personas, hablar de los problemas y resolverlos, pero me gustaría escuchar tu visión como director ejecutivo, pero también como un líder pragmático que está involucrado en esto. Sí, creo que la tecnología ahora es la parte fácil, antes no lo era, pero ahora sí. Ahora tenemos la tecnología, ya no hay excusas. Tenemos la tecnología para construir lo que queremos hacer. Hay tres cosas que debemos superar. La primera es el entorno regulatorio, ¿sí? ¿Verdad? Hoy en día hay muchas limitaciones, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, para que esta visión de que tú tengas el control de tus propios datos sea una realidad, ya sea por regulación financiera o por el sector salud. La regulación es algo crítico que necesitamos seguir mejorando. Se han dado muchos pasos en los últimos años. En solo los últimos 2 años, tanto en Europa como en Estados Unidos, se han visto cambios en los regímenes regulatorios para permitir esa visión a largo plazo de la propiedad por parte del individuo, lo cual creo que es realmente importante. Así que la regulación es el punto número uno. El segundo son los modelos de negocio. Hay una cantidad significativa de empresas que dependen del hecho de que tú no eres dueño de tus propios datos. Por ejemplo, en la industria de la salud existen empresas que no son conocidas por el público, pero hay una gran cantidad de compañías que ganan dinero vendiendo datos a otras empresas porque esas compañías no pueden agregar la información por sí mismas, ¿verdad? O en el mundo de las redes sociales, hay empresas que venden el conjunto de datos sobre Eric a otras compañías para que yo reciba el comercial correcto en el momento adecuado. Así que la venta de esa información, información privada, información personal, es un gran negocio. Sandes, necesitamos detener eso, necesitamos encontrar una manera de detenerlo porque tú deberías ser quien controle tus datos, no un intermediario. Así que hay muchos cambios que hacer en el modelo de negocio. Y el último, que creo que probablemente es el mayor problema a superar, es la educación. Y es importante porque si le preguntas a 100 personas a tu alrededor hoy y les dices, te vamos a dar la capacidad de controlar tus propios datos, tus datos médicos, vamos a enfocarnos en los datos médicos por un momento, toda tu información de salud, datos médicos, información de bienestar, todo eso va a estar bajo tu control y tú vas a decidir qué hacer, cuándo hacerlo, con quién hacerlo. ¿Te sientes cómodo con esto? Y te voy a decir que probablemente más de 50 van a decir que no, porque tienen miedo de perder algo, miedo de extraviar algo, miedo de tocar la información y cambiar la integridad de esa información, y entonces la decisión que alguien más tome será la equivocada. Así que hay mucho trabajo de educación por hacer para que las personas se sientan cómodas estando a cargo de esta información. Y creo que tenemos que recordar eso, tenemos que recordar que uno de los obstáculos del cambio es el comportamiento individual, el trasfondo individual, el conjunto de valores individuales, y tenemos que superar eso si queremos llegar ahí. Así que estoy de acuerdo contigo, no es la tecnología, son muchas otras cosas. Ahora lo mencionaste muy bien y estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. El reto es que si no arreglas esto, vas a crear una sociedad distópica, así que tenemos que trabajar en eso. Y me gusta que mencionaste la educación, esa es una de mis pasiones, por eso empecé este canal. Así que sé que como Graph están haciendo un gran trabajo y una gran contribución a la educación.
¿Puedes elaborar sobre eso? Porque sé que tienen muchas cosas en educación, se puede ver en el sitio web, pero creo que para la gente que no está tan familiarizada, solo para dar un poco de contexto sobre el trabajo que ustedes están haciendo en educación. No estoy seguro de recordar todo, pero nosotros tenemos alianzas con muchas universidades, por ejemplo, para apoyar sus actividades, desarrollar nuevos productos con ellos, involucrarnos con sus estudiantes para ayudarles a desarrollarse sobre la plataforma de Hedera y construir soluciones realmente significativas. Creo que ahora probablemente tenemos un hackathon cada 2 semanas en alguna parte del mundo, así de activos estamos con toda la comunidad de desarrolladores y muchos de ellos tienen estudiantes de universidades y colegios participando, así que eso es muy interesante. Esa es una parte de lo que hacemos con la educación. Pasamos mucho tiempo educando al mercado sobre el futuro de las tecnologías Web3, tecnología de libro mayor distribuido Hedera, y Limón Baird, nuestro cofundador, dedica mucha energía y tiene una pasión por eso, compartiendo su conocimiento con el resto del mundo. Estoy seguro de que puedes encontrarlo en línea y es contagioso cuando se trata de compartir su conocimiento. Eso es lo que me viene a la mente, aunque estoy seguro de que me faltan muchas cosas que hacemos en educación, pero esas son las que recuerdo. No te preocupes, lo aprecio. Pondremos los enlaces, hay muchas cosas fantásticas. Así que, bueno, sé que estoy tomando el micrófono, todavía tengo dos preguntas, si está bien para ti. Una de las cosas que de hecho al prepararme fui y vi muchas de las estadísticas fantásticas que tienen y tocamos muchos de los estudios de caso y el trabajo que van a hacer, así como las transacciones de la red, la tarifa de transacción, la eficiencia del consenso de Hashgraph y hay muchas cosas diferentes que están haciendo. Así que una de las cosas que quiero tocar es el trabajo en términos de la actividad de los desarrolladores que han estado realizando, construyendo una cuantificación directa de la actividad de los desarrolladores y también la introducción de la Hashgraph Improvement Proposal 1084 que activa el desarrollo a nivel de protocolo. Y parte de esto es el trabajo que hemos estado haciendo con empresas como Google, International Business Machines, BOE y otros, con una señal clara de desarrollo e inversión a nivel empresarial. ¿Puedes elaborar un poco sobre esto? Porque creo que una de las cosas de las que la gente no habla tanto es el trabajo de desarrollo en la blockchain y en protocolos como Hashgraph. Y realmente esto es un esfuerzo global de empresas, corporaciones y desarrolladores de software que pueden resolver todos los problemas que mencionamos a nivel macro. Sí, creo que por eso el año pasado, cuando contribuimos toda la base de código de Hedera a la Fundación Linux bajo el proyecto de confianza descentralizada Hero de la Fundación Linux, cuando hicimos eso fue el reconocimiento y el compromiso con la comunidad de desarrolladores, diciendo que queremos operar bajo la ética del código abierto, porque queremos asegurarnos de que todos conozcan esta tecnología que, de nuevo, es increíble. Todos están trabajando en esas tecnologías para crear un impacto real y todos contribuyen a mejorar esa tecnología, ¿verdad? Aunque tenemos personas muy inteligentes aquí, sabemos que el mundo es muy grande y necesitamos más mentes trabajando para mejorar esas tecnologías. Entonces, la Hashgraph Improvement Proposal que mencionaste, que es la propuesta de mejora de Hedera, es un mecanismo que implementamos hace mucho tiempo, en realidad no el año pasado, sino hace bastante, y es un mecanismo para recibir una propuesta de mejora, ¿verdad? Una propuesta de mejora para hacer que la red sea mejor, ya sea para hacer que los contratos inteligentes sean mejores o más inteligentes, o cambiar la naturaleza de las actividades de transacción, o crear nuevos servicios, o mejorar el cumplimiento con los estándares de tokenización. Hay mucha actividad. Creo que tenemos una lista de más de, ya sabes, 50 Hashgraph Improvement Proposal y de hecho está disponible en el sitio web de Hyro. Así que puedes ver toda la actividad de los desarrolladores y todas las mejoras que están llegando a la red para hacerla aún más rápida, mejor y más impactante para el mundo, de verdad. Creo que ese es un compromiso realmente importante con los desarrolladores.
No, eso es fantástico. Así que una de las últimas preguntas que tengo es, mencionaste antes y pusiste enlaces a todas las menciones que has hecho hasta ahora. Así que uno de los mayores desafíos que enfrentamos definitivamente es el consumo de energía. Es curioso porque tengo personas en nuestro equipo que en realidad están en África y, por ejemplo, uno de ellos hoy no tenía electricidad, así que tuvo que ir a otra parte de la ciudad para conseguirla. Pero cuando se trata tanto de blockchain como de inteligencia artificial, el consumo de electricidad es asombroso y la inteligencia artificial es aún peor. Sé que una de las cosas que mencionaste al principio fue el enfoque en la sostenibilidad y trabajar en soluciones sostenibles, así que puedes elaborar cómo ves que resolvamos este problema, porque es un gran problema, por decirlo menos, pero también cómo podemos ser inteligentes para llevar esto a un nivel que, primero que nada, no nos haga aún más dependientes del desafío que tenemos con los datos y que no cree un par de riesgos potenciales, porque hay muchos tipos de riesgos. Así que un poco de tu trabajo y también qué soluciones ves, pues siempre me gusta ver el problema y la solución. Bueno, creo que lo primero es la red en sí, porque como es un mecanismo de consenso, de prueba de participación, no requiere una gran cantidad de energía para crear consenso. En realidad es extremadamente eficiente. Por eso podemos cobrar una tarifa de transacción muy pequeña, como mencioné antes, porque la red es muy eficiente. Así que consumimos significativamente menos energía que, por ejemplo, cuando pagas con tu tarjeta, ¿verdad? Como comerciante, por ejemplo, el costo de eso desde el punto de vista de la electricidad, si recuerdo correctamente, es 20 veces mayor que tener una transacción en la red de DERA, ¿verdad? Así que consumimos muy poca electricidad para la necesidad de la red y la poca energía que consumimos. De hecho, compramos créditos de carbono cada año para compensar eso, ¿verdad? Así que somos muy ecológicos, ese es un compromiso desde el principio y seguimos comprometidos con la sostenibilidad. Y luego estamos comprometidos en construir soluciones que apoyen la sostenibilidad, como mencioné antes, con Hyundai y Kia. Tenemos una comunidad significativa de desarrolladores enfocados en la sostenibilidad bajo un proyecto llamado Guardian, un proyecto de código abierto. Y de nuevo, muchos contribuyentes diferentes a este proyecto y están construyendo plataformas, soluciones e integraciones para soluciones de sostenibilidad, ya sea cumplimiento con diferentes estándares, ya sea un intercambio de créditos comunes, ya sea la solución que mencioné antes sobre Hyundai y Kia. Así que esa es la segunda parte de lo que hacemos por la sostenibilidad. Y creo que tal vez la última parte es que como parte de nuestro compromiso entre nosotros, tenemos una cultura dentro de la empresa para ser lo más sostenibles posible, ¿verdad? Así que le prestamos mucha atención a la sostenibilidad como negocio, porque todos pensamos que es importante. Así que hay muchas formas diferentes de pensar en ello o de pensar en la sostenibilidad. Así que invito a los desarrolladores que están en el podcast aquí a que vayan y aprendan más sobre lo que hacemos bajo el proyecto Guardian, porque ese es un conjunto de características muy único que tenemos. Gracias, es una excelente respuesta y me gusta el enfoque directo que tienen para resolver este problema, ya que es necesario solucionarlo o enfrentaremos un problema mayor. Mirando al futuro, ¿cuáles son los avances más emocionantes en blockchain y Web3 que crees que influirán en los próximos 3 a 5 años? Yo diría que eso es interesante porque hace unas semanas tal vez habría tenido una respuesta diferente a la de hoy. Creo que las stablecoins son algo importante, aunque no estoy seguro de por qué las llamamos stablecoins, pero sí las stablecoins. Entonces, la capacidad de intercambiar valor vinculado a una moneda fiduciaria, ya sea dólar, euro u otra moneda, en tiempo real, las 24 horas del día, los 7 días de la semana entre individuos, respaldado por bancos y reguladores, o no, porque ese no es el caso de la mayoría de las stablecoins hoy en día. No están respaldadas por bancos y reguladores, pero eso está por venir. Vemos eso en Europa. En particular, creo que la stablecoin es muy interesante. Creo que realmente va a cambiar la forma en que pensamos
sobre el intercambio de valor en el futuro, no solo como individuos, sino también como organizaciones. Y ya sabes, a veces usamos depósitos tokenizados o activos tokenizados o CBDCs, pero para mí es lo mismo. El mismo tipo de cosas emocionantes es la tokenización del dinero. Creo que la segunda parte que es realmente interesante es de lo que hablamos antes, la tokenización de todo. Creo que en 3 a 5 años, si tienes un activo en el mundo y ese activo no está tokenizado, la gente se va a burlar de ti, ¿verdad? Van a decir, ¿cómo que tu activo no está tokenizado? ¿Qué quieres decir? Creo que eso va a suceder más rápido de lo que pensamos. Incluso diría que un activo tokenizado va a ser más valioso precisamente porque está tokenizado en comparación con un activo que no lo está. Activos muy similares, precios muy diferentes porque uno está tokenizado y el otro no, porque el tokenizado sería más líquido, podrías invertir en él mucho más rápido y así sucesivamente. Así que la tokenización es el segundo punto. Creo que el tercero es que vamos a seguir viendo fragmentación del mercado. Cada semana hay un nuevo proyecto, cada semana hay una nueva capa uno, una capa 2, una nueva plataforma de tokenización, pero la fragmentación es algo bueno, ¿verdad? La fragmentación es una señal de innovación. Cuando tienes innovación, tienes fragmentación del mercado, no tienes consolidación, no tienes agregación, tienes a mucha gente emocionada por la tecnología, construyendo en todas partes, en cada rincón del planeta, y eso es bueno. Así es como vas a generar la próxima gran cosa. Así que podemos seguir haciendo eso y tal vez en 5 años comience el inicio de la consolidación, que es el siguiente paso de la innovación. Creo que eso va a suceder en 3 a 5 años, el inicio de esa agregación, pero me encanta la fase de fragmentación de la innovación porque es emocionante. Ves a mucha gente construyendo muchas cosas diferentes en todo el mundo. No, me encanta y me encanta la forma en que lo dices porque es muy directo. Tienes razón, si no tenemos esta fragmentación y este desafío, no tenemos innovación, eso es una de las cosas más importantes. Así que, última pregunta, quiero ser respetuoso con tu tiempo. Hay muchos jóvenes que nos escuchan y tocamos desde jóvenes profesionales hasta emprendedores y también muchas personas que tienen cierto nivel de conocimiento y personas que tienen mucho conocimiento. Y estamos hablando de blockchain, tocamos inteligencia artificial, tocamos educación, tocamos salud. Hay muchas oportunidades también si te involucras en esto. Así que como alguien que ha pasado por muchas corporaciones diferentes, cambiando de roles y desde grandes corporaciones hasta corporaciones mucho más descentralizadas, ¿cuáles serían las habilidades en las que crees que los jóvenes deberían enfocarse, especialmente aquellos que, por ejemplo, una de las preguntas que he recibido de muchas personas, incluso en mi equipo, es sobre personas que se están volviendo cínicas por la inteligencia artificial, que no creen en la sociedad y personas que en realidad se están volviendo muy anti-tecnología también? Así que quiero abordar esto y a veces viene de diferentes direcciones. Así que estoy seguro de que tú también, ya que eres muy consciente socialmente, ¿cómo ves estas cosas hacia adelante? Creo que tal vez voy a regresar a hablar de mi papá. Mi papá era muy curioso y recuerdo que cuando éramos niños estábamos sentados alrededor de la mesa y él siempre estaba haciendo preguntas. Hacía preguntas sobre cualquier tema, cualquier cosa, y creo que ese ha sido mi camino, ¿sabes? Sigo haciendo preguntas y desafiando cosas que no entiendo, desafiando el status quo, aprendiendo más. Hablamos de mi camino de aprendizaje que nunca termina, ¿verdad? Hacer preguntas solo por hacerlas. Mi papá probablemente sería muy bueno usando ChatGPT hoy en día, sería muy bueno creando prompts, ¿verdad? Pero creo que esa va a ser una habilidad humana muy importante, la capacidad de hacer las preguntas correctas. Así que diría que si sabes, no pasaría demasiado tiempo, y es raro lo que voy a decir, pero no pasaría demasiado tiempo aprendiendo cosas nuevas, pasaría más tiempo aprendiendo cómo hacer las preguntas correctas, porque para mí ese va a ser el futuro de la humanidad, hacer las preguntas correctas para llegar al resultado correcto. Así que de una manera muy general respondo tu pregunta. No te voy a decir que vayas a la escuela a algún lugar, pero creo que realmente esa es la base de lo que necesitamos para seguir siendo humanos. Nuestra capacidad de ser críticos, de pensar críticamente, de hacer las preguntas correctas,
de desafiar el entorno en el que vivimos y de conectar puntos entre cosas, porque aunque la inteligencia artificial es muy buena en muchas cosas, creo que la capacidad de nuestro cerebro y de nosotros mismos para crear conexiones intelectuales, físicas, sociales, creo que eso seguirá siendo algo muy humano y no estoy seguro de que vayamos a ver inteligencias artificiales con esa capacidad de conectar cosas. Pero bueno, eso es lo que diría, sigue haciendo preguntas. Oh, fantástico, me encanta. Me encanta y de hecho eso es lo que le digo a mi equipo, que hagan preguntas y creo que cada problema tiene una pregunta y una respuesta. Si haces la pregunta correcta, Eric, ha sido un honor tenerte aquí. Creo que ya llevamos casi una hora, tengo muchas más preguntas, pero te dejaré ir. Sé que tienes una agenda ocupada. Pondremos todos los enlaces a AskGraph. Hay varios desarrollos y eventos por venir. Es una de las plataformas más dinámicas. Aquí lo explicaste muy bien. También pondremos un par de artículos, especialmente uno sobre las estadísticas de Graph que nuestro equipo está preparando sobre tu ecosistema, que quizá no sea tan conocido, aunque para los que manejan tokens sí, ya que está en el top 17 o 18 del mundo. Felicidades, Eric. Te deseo mucho éxito y gracias por estar aquí y ser tan inspirador. Sí, gracias por invitarme. Disfruté la conversación y espero que tal vez algún día podamos conocernos en persona, en algún lugar. Sí, definitivamente lo haremos. Gracias por ver este episodio. Comparte tus opiniones o temas para la próxima vez en los comentarios. Mi equipo y yo los leemos y adaptamos los videos según tus sugerencias. No olvides suscribirte para no perderte el siguiente. Hasta la próxima, mantente saludable e informado.